Buenos días a todos, amados hermanos y amigos, en esta mañana que estáis congregados con nosotros y también que os estáis conectando directamente a través del Facebook, del Internet. Nueva generación de poder, última cosecha. Gloria al Señor. Es un gozo estar con vosotros, es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Hemos tenido un tiempo de adoración y alabanza precioso. Gloria al Señor. Y en esta mañana realmente os voy a decir lo que yo sentía en mi corazón. Este es un mensaje maestro. Este es un mensaje, no sé si será un mensaje o serán dos mensajes, no sé. Pero os puedo asegurar que si atendemos la voz del Señor, si atendemos sus mandamientos, si nos ponemos realmente con todo nuestro corazón a cumplir esta palabra preciosa del Señor, nuestra vida no puede ser la misma, nuestra vida no puede ser igual. Y al considerar esta magna palabra de Dios, este magno mensaje del Señor, gloria al Señor. Están todas las encendidas, ¿no? Sí, están todos. Sí, gloria al Señor. Ahí tenemos una boda y gloria al Señor. Aún tenemos la decoración de la boda. queda bonito, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que, como os decía, la magna palabra de Dios. Yo no sé por qué las personas se conforman con tan poco cuando tienen tanto para poder disfrutar en las cosas de Dios. No sé por qué los cristianos, muchos cristianos, se conforman simplemente con un mensaje casi a veces medio aguado, que no edifica a nadie, que es un entretenimiento pasajero o religioso, en vez de meterse en las profundidades de la palabra de Dios. La verdad que puedo aseguraros que nadie puede predicar la palabra de Dios sin la gracia de Dios. Esto no es cuestión de hombre, no es cuestión de la persona, de la inteligencia del hombre o de la inteligencia de la persona. Es la gracia de Dios y es la revelación de Dios. Yo predico por revelación, yo predico por la gracia de Dios. Yo predico no imitando mensajes a nadie, no cogiendo un mensaje de alguien que predicó. Predico lo que puedo extraer de los almacenes eternos del cielo. Es mi clamor y mi petición al Señor de que Él me dé la palabra. Y cuando yo estoy predicando la palabra, yo estoy consciente de que no es la palabra solamente para una iglesia local, sino que es para la iglesia en general, para la iglesia del mundo. Porque los mensajes de Dios, los mensajes de la palabra, los mensajes revelados, tienen que ver con el deseo y la expresión de Dios para todos sus hijos en la faz de la tierra. Y cada vez que uno medita la palabra de Dios y cada vez que uno entra en las dimensiones de las Escrituras, queda más enamorado del Señor, queda más enamorado del Rey, queda más enamorado de su futuro eterno, queda más prendido de lo eterno de Dios, de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, del cielo de Dios. Y empieza a considerar lo que ahí está en la tierra y se da cuenta de que todo lo que hay en esta tierra, todo lo que es el sistema de este mundo, está atado por el enemigo, está atado por la ignorancia, está atado muchas veces porque la gente ignora. Mucha gente ignora la verdad, mucha gente ignora las Escrituras. Vosotros erráis, dijo el Señor. Fíjese, un pueblo depositario de las Escrituras, como era el pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel ha sido el depositario de las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido por Dios para traernos la revelación de su persona, la revelación de su salvación, la revelación de sus planes. Pero ellos habían empezado a poner sus pensamientos, sus doctrinas de hombres, como dijo el Señor, sobre la palabra de Dios. O sea, de tal forma empezaron a poner tantas cargas y tantas doctrinas propias de los hombres, que la palabra de Dios quedó escondida, quedó como desdibujada. Y en el tiempo del Señor Jesús, ya el pueblo de Dios no caminaba por la fe de la palabra,
sino caminaba por la religión de los hombres. Caminaba por las enseñanzas humanas del Sanedrín, del consejo de ancianos, del consejo de los fariseos. O sea, habían hecho una religión de la palabra de Dios. Y es cierto que las escrituras han sido usadas para ser tergiversadas y levantar falsas religiones y falsas doctrinas que no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Y mientras yo estaba preparando esta palabra y este mensaje y estaba orando al Señor, yo me daba cuenta de cuántos millones y millones de personas un día serán destruidos por no creer la palabra de Dios. Una de las cosas que esta mañana, mientras estaba buscando al Señor y orando al Señor, pude sentir en mi corazón, y una forma tan tremenda, es que el diablo, Satanás y todos los ángeles caídos, hay un decreto de Dios, serán destruidos. Wow, yo dije, Señor. Y por eso en esta mañana quiero hablarles de los decretos de Dios. Y cuando uno empieza a ver y tiene una visión espiritual de esta palabra, y a veces uno está orando y de repente tiene una visión en medio de la oración, o de repente empieza a ver cosas en su espíritu, y yo podía ver como a los hijos de Dios rodeados de los decretos de Dios. Yo no sé cómo decirle a usted, pero yo decía, Señor, bautízame en tus decretos. Señor, que estos decretos de tu palabra, que estos decretos de la verdad, que estos decretos de la vida eterna me bauticen, se escriban sobre todo mi ser. Que todo mi espíritu, alma y cuerpo esté vestido de los decretos de Dios. Que sea como un vestido de gloria que pueda hacer de mi vida un hombre de Dios lleno de los decretos divinos, llenos de los decretos de Dios. Cuando alguien ve en el Espíritu y ve situaciones del Espíritu, realmente se da cuenta de la grandeza del cielo, de la grandeza de Dios, de la grandeza del mundo espiritual y de la grandeza de lo eterno. Y amados hermanos, tenemos que orar al Señor para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, para entender las Escrituras, para entender la palabra de Dios. No a todos se le ha dado el privilegio de entender las Escrituras y de entender los consejos de Dios. Pero si nosotros, por la gracia de Dios, nos metemos, nos empeñamos, por así decirlo, en meternos en los decretos de Dios, meternos en lo que la palabra de Dios nos dice y hacer de la palabra de Dios nuestro estilo de vida. Tú y yo tenemos que hacer de nuestra vida espiritual, nuestro estilo de vida ha de ser el estilo que conforma la palabra de Dios. Si empezamos a meternos en las Escrituras, si empezamos a meternos en la palabra, si empezamos a meditar en la palabra y a creer la palabra de Dios, tal como la palabra de Dios nos enseña, nuestra vida será una vida completamente diferente. Yo dije el viernes, Dios ha decretado tu bendición. Dios ha decretado tu victoria. Dios ha decretado tu salvación. Gloria a Dios por eso. Porque también Dios ha decretado para algunos la muerte. Y lo vamos a ver por las Escrituras. Pero vamos en esta mañana a empezar en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y verso 1. Y Dios quería a Israel, que Israel estuviera lleno de los decretos de Dios, que entendiera los decretos de Dios, que pudiera caminar en los decretos de Dios. Porque entender y caminar y obedecer los decretos de Dios les iba a hacer victoriosos en todas las batallas de la vida, en todas las circunstancias de nuestra vida. Entender los decretos de Dios, entender la palabra de Dios, entender el consejo de Dios y obedecerlo,
nos va a ayudar para vencer todas las estrategias que en contra de nosotros levanta el enemigo de nuestras almas, el diablo, sus ángeles caídos. Ahora pues, oh Israel, y ahora puede decir, ahora pues, oh iglesia del Señor, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora Dios te dice, oye los decretos, escucha mi consejo, escucha mi palabra. Entonces tú serás un hombre o una mujer victoriosa. Entonces tú podrás entrar en los deleites de la victoria. Entonces tú podrás entrar en la bendición del Señor, en la bendición de la tierra. Y la tierra va a fluirte leche y miel, y vas a comer del bien de la tierra, y vas a gozar del bien de la tierra. El fruto de tu vientre estará asegurado. El fruto, la despensa de tu casa estará asegurada. El pan en tu mesa estará asegurado. El vestido estará asegurado. La alegría estará asegurada. La paz estará asegurada. La salud estará asegurada. Porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria al Señor. Entonces, al entender los decretos del Señor y al caminar en esos decretos, tendremos vida. Porque dice, para que viváis. Los decretos de Dios te dan vida. La palabra de Dios te da salud. La palabra de Dios te da salvación. La palabra de Dios te da paz. La palabra de Dios, cumplida y obedecida en tu vida, va a hacer de ti un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Por eso, si entendemos, si nuestra mente es renovada, si nuestro espíritu es renovado, si nuestra alma es renovada, entonces vamos a entrar en lo mejor de Dios. Dios nos ha creado para tener lo mejor del cielo. Dios nos ha creado para tener lo mejor de Dios. Dios nos ha creado para que le disfrutemos, para que disfrutemos su palabra, para que disfrutemos sus consejos, para que disfrutemos de todo lo que Dios nos ha creado. Lo que Dios nos ha creado. Dijo el Señor que nos hizo varón y hembra, los hizo el Señor. Gloria al Señor. Y dijo, creced y multiplicaos. Llenar la tierra, sojuzgarla. Es decir, que cuando Dios crea al hombre, le da autoridad. Cuando Dios crea al hombre, quiere su bendición, quiere su proyección en la tierra, quiere que se aumente en la tierra, quiere que tengan millones de hijos, que puedan llenar la tierra para sojuzgarla, para recibir bendición en la tierra. Todos los decretos que Dios da son decretos de vida cuando estamos en obediencia a Dios y a su palabra. Pero el primer decreto que el hombre pudo escuchar, el primer decreto que pudo escuchar en su creación, fue: no toquéis el árbol de la ciencia del bien y del mal. El decreto era: no toques, no te acerques, no tomas esa fruta. Fue un primer decreto. Porque el decreto segundo era porque si tú haces eso, entonces, decreto, morirás. O sea que hay unos decretos positivos y decretos negativos. Y yo quiero estar siempre en los decretos positivos de Dios. ¿Tú quieres caminar en algún decreto negativo de Dios? No. Porque si estás bajo un decreto negativo, ten cuidado. Porque entonces eso significa la muerte. Pero caminar en los decretos positivos de Dios y caminar en los decretos de la vida de Dios va a suponer para mí bendición abundante. Va a suponer que yo voy a vivir una vida en esta tierra agradable, una vida sostenible, gloria al Señor, pero después la vida eterna. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues,
y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Fíjate, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando ellos vean que estáis obedeciendo los estatutos y que hay bendición en vuestras vidas y que Dios está prosperando vuestra vida, que no hay enfermedad en medio de vosotros, que nadie muere sin cumplir la edad conveniente, que estáis gozando de la leche y de la miel, que tenéis abundancia de comida, que tenéis abundancia en vuestras casas. Entonces, dice el Señor, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Podríamos decir, ¿qué pueblo hay como la iglesia del Señor en la tierra? ¿Qué pueblo entendido y sabio es la iglesia del Señor en la tierra? ¿Qué como la iglesia verdadera del Dios vivo en la tierra? ¿Qué iglesia? ¿Qué pueblo? Aleluya, qué pueblo tan tremendo, qué pueblo tan tremendo, la iglesia del Señor en la tierra, la iglesia de Cristo en la tierra. ¿Qué clase de pueblo es este? Que tiene estatutos, que tiene decretos, que tiene mandamientos, que tiene sabiduría, que tiene la vida eterna, aleluya, que tiene la luz de Dios dentro de ella, que tiene el Espíritu Santo, aleluya, que fluyen los ríos de Dios. Qué pueblo como el pueblo de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y yo digo, Señor, ¿por qué gente que estuvo en la iglesia ahora pelea contra la iglesia? Porque gente que un día amaba la iglesia ahora la aborrece. Porque mucha gente que un día daba gloria, honra y se levantaba en la iglesia ahora la critica, ahora la rechaza y ahora está lejos de ella. Cuando la gente se aleja de la iglesia, se aleja de la vida. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Amén. Y fuera de la iglesia no hay salvación. Amén. Y escúcheme bien lo que le digo. Fuera de la iglesia no